tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos aquí con Félix Díaz, el líder de los QOM. ¿Cómo le va, Félix? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Ernesto. Un gusto nuevamente poder estar aquí. Gracias por venir primero. A ver, usted está pidiendo que la presidenta de la Nación lo reciba. Si se diera esa oportunidad, es evidente que ella no quiere hacerlo, pero vamos a suponer que se diera esa oportunidad. ¿Usted le diría qué cosa? Bueno, nosotros lo que le diríamos a la presidenta es que nos escuchen y que aplique los derechos constitucionales que ya están establecidos y que empiece a dar participación a los pueblos indígenas, porque no es solamente la comunidad QOM la que reclama, sino que todo el pueblo indígena se está manifestando contra la injusticia que la padecemos día a día en el interior del país. Está bien, pero esos son conceptos bastante generales. Sí. Cuando le dice, bueno, puntualmente, ¿qué es lo que está pasando? Puntualmente lo que está pasando es el tema territorial, que es el eje central de la discusión que nosotros estamos arrastrando, porque después de la represión del día 23 de noviembre de 2010, hasta ahora no hemos sido escuchados ni atendidos los reclamos que venimos haciendo. Y eso a nosotros nos duele mucho porque a pesar de que hemos cedido siempre, escuchando las propuestas que nos dan los estados, pero no se avanzó ni un paso. En un momento usted se reunió con Randazzo. Sí, en el año 2011 tuvimos un acercamiento hacia el ministro del Interior y se comprometieron 4 puntos: el de poder resolver el tema de la representación, que es uno de los problemas que teníamos, y después está el tema territorial, el tema salud, el tema DNI y el tema educación, que dentro de estos reclamos el único paso que se dio fue el tema de la representación, donde la comunidad participó en una elección democrática un día 25 de junio del 2011, de la cual fui electo por mayoría de voto de los miembros de la comunidad QOM. ¿DNI no le dieron? No es la totalidad, sino un gran porcentaje de la comunidad no tiene DNI. Han tramitado su DNI, pero nunca le llegaron. Algunos han hecho un trámite 2 años, 3 años, que están esperando que le llegue esos DNI. ¿Por qué les son importantes los documentos? Porque nosotros sabemos que el documento es un instrumento jurídico donde uno puede ir al hospital a hacer algún trámite, ir a hacer como una forma de tener la posibilidad de estar a la altura de cualquier ciudadano. Pero sin DNI es como no existimos, porque nosotros venimos así reclamando esto, es porque en la represión que tuvimos el 23 de noviembre, nos quemaron nuestras casas, quemaron nuestro DNI, quemaron todo lo poco que teníamos. Pero jamás se ha pronunciado ningún funcionario provincial ni nacional sobre lo que pasó, esta triste historia que estamos pasando. Porque yo creo que el problema que nosotros tenemos que es que el Estado se acostumbró de apadrinar a los pueblos indígenas. Nos enseñaron las cosas como tenemos que decir, a quién tenemos que aliarnos y a quién no. Entonces esa forma de apadrinar a los indígenas se naturalizó entre los funcionarios, tanto provinciales como nacionales, el de querer seguir enseñando a los indígenas cómo tienen que organizarse, cómo tienen que hablar y a qué partido tienes que pertenecer o qué religión. Entonces yo creo que esas cosas para nosotros ya no da más, porque a través de esta imposición el resultado es esto, de poder seguir dando vuelta a la Casa Rosada, buscando un diálogo para poder resolver estos conflictos que para nosotros no es tan complejo. Si es que hay voluntad política, Félix, se resolvería. ¿cuántos DNI necesitan? Lo que nosotros, el listado que hemos hecho, alcanzaría entre 200 o 300 DNI. 200, 300 DNI. Sí. Y el gobierno nacional no se los da. No es que nos da, sino que supuestamente la provincia gestiona esos trámites. Hay muchos DNI que ya han sido tramitados, llevan al sector de Laguna Blanca, pero después no se les reparte a los indígenas.
¿Por qué? Porque nosotros vemos que es un voto negativo para el gobierno de Formosa. Entonces, pero son 200 votos, tampoco va a definir una elección. El no, gobierno no Infran define, gana por decenas de miles de votos de no diferencia. define la elección, pero es como una forma de dar un mensaje de que nosotros no tenemos derecho de denunciar, no tenemos derecho de participar en cualquier discusión que se puede generar dentro de una política que es supuestamente democrática. Y nosotros, los pueblos indígenas, empezamos a organizarnos. Tuvimos una cumbre el día 3 y 5 de junio en Formosa capital, de la cual han participado 20 pueblos indígenas en 15 provincias, de la cual esa cumbre me designaron a mí como vocero y representante de estos pueblos que fueron partícipes en esa cumbre. Y es una tarea que me tocó llevar adelante esta lucha, que es una lucha muy difícil, pero lo que nosotros queremos es que podemos sentar con el gobierno para que nos escuche nuestro planteo, para que estas cosas se terminen de estar tapando nuestras bocas a través de un plan social o una vivienda o una gota de agua, porque lo que nosotros queremos es discutir una política en seria para que podamos también ser partícipes de una construcción que el Estado argentino se merece, porque el Estado mismo nos reconoce como somos pueblo preexistente, por lo tanto, el derecho que se escribió tiene que ser aplicado para poder parar esta injusticia que Félix, estamos padeciendo. cuando usted vio el 25 de mayo a Cristina al lado de Gildo Infran, ¿qué sentimientos, reflexiones generó? La verdad que yo sentía es como la esperanza es enorme con la presidenta. ¿Por qué? Porque creemos que la mujer lo entendemos que es más sensible que el hombre. Pero cuando mirándolo, la imagen de Gildo Infran es como cae esa esperanza. ¿Por qué? Porque parecería que nos muestra un desprecio a la vida de los pueblos indígenas, porque debería por lo menos atendernos y después si quiere estar trabajando con el gobernador de la provincia, que lo trabaje, pero por lo menos que nos den la posibilidad de poder hablar y plantear nuestros problemas, porque es un problema que no es de un partido político, es un problema humano que se merece. ¿Cuál es el problema humano? Porque ustedes hablan de la disputa territorial, pero eso en todo caso es una disputa a mediano plazo. Después hablan de los DNIs y de la justicia por la represión de noviembre del 2011. ¿Qué más? Porque fíjense que nosotros tenemos una medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana el año 2011. Y esa medida cautelar, la que debería garantizar nuestra integridad física y proteger a los indígenas. Por esa razón está la gendarmería en el territorio POM, pero no es garantía de poder proteger la vida de nuestros... ¿Por qué? Es porque la gendarmería no puede intervenir los delitos comunes, porque son fuerzas federales, y cuando la policía quiere actuar, dice que la gendarmería no le permite, entonces es como se dejaba como una zona liberada. Por esa razón, el gobierno de la provincia mete su política interna dentro del territorio indígena para dividirnos, le paga a los punteros políticos indígenas para trabajar, haciendo división, pagándole a sus punteros políticos para que generen conflicto, para mostrar que estamos peleados. Y eso a nosotros nos genera mucha preocupación porque nosotros no somos gente que nos gusta la violencia. Pero lastimosamente Y en esta dinámica se producen hechos de violencia. Es decir, sí, porque han fallecido 7 hermanos con esta medida cautelar. Después de la represión del 2011, 7 integrantes de la comunidad que han muerto por supuesto accidente o por el tema de homicidio que se caratula como suicidio, muerte que se podría evitar, el tema de la tuberculosis se caratula como muerte natural. Entonces no se investiga esas muertes, que son seres humanos que podría ser asistidos a través de los recursos que el Estado tiene como para poder garantizar la vida de los pueblos indígenas. Félix, 2 cosas más. Cuando usted está hablando todo el tiempo de comunidades indígenas. Sí.
no habla de pueblos originarios. Sí. ¿Cuál es la denominación que a usted le parece más correcta? Para nosotros es una imposición que es muy compleja la situación de denominarnos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando a nosotros nos decían los toba, es una imposición de un lenguaje guaraní, el toba es la cara, y en muchas ocasiones que el criollo paraguayo nos miraba de que decían el tobataú, tobajatá. Entonces, como una forma despectiva de mirar al indígena como, por decir, tobayá, cuñado. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esta burla que nos hacen, decimos, tenemos que sacar encima esta imposición. Por esa razón nos denominamos los com. Anteriormente nos conocían como los toba, porque es una forma de poder retomar nuestra propia identidad y valores culturales que anteriormente teníamos. Y ninguna otra denominación, ni indios, ni comunidad indígena, ni pueblos originarios, le termina de convencer. Porque nosotros entendemos de que estamos en un proceso de retomar nuestra forma tradicional de organizarnos, porque fíjense que nuestra comunidad fue la primera en poder tomar una resolución de denominarse como corresponde. Entonces la autoridad que la comunidad pone es caracé, que soy yo, ya no es cacique. ¿Por qué? Porque la imposición del colonialismo era cacique. Entonces, el Estado argentino en la época del general Perón lo vestía a los caciques militares. Le ponían títulos como generales, caciques generales, y lo vestían con los uniformes militares, que es una burla. ¿Por qué? Porque creen que al tener esa jerarquía podría potenciar el liderazgo, pero es una forma de dominación. Entonces, cuando despojamos esta forma de imponernos, queremos denominarnos como somos, no queremos que nos digan cómo tenemos que decirnos. Entonces, Félix, estamos trabajando para poder construir un nombre auténtico que sea desde nosotros mismos. y cuando el gobierno habla de darles un canal de televisión a los pueblos originarios, ¿a usted le parece atractiva la posición? ¿Qué le parece? Para nosotros la comunicación es una herramienta de comunicarse que también es útil. Se han creado leyes que para nosotros son importantes, pero leyes que son propaganda, así como la ley 2660, que es la que garantizaría de evitar los desalojos en las tierras comunitarias. Después se creó la ley de medios, que supuestamente le ofrece a los pueblos indígenas de tener una radio, un canal de televisión, pero ninguno de los pueblos indígenas, excepto en el sur, ninguno de los pueblos indígenas tienen radio que el Estado le ofrece. Nosotros, como comunidad Compota, Pocnanabogo, tenemos una FM, pero gracias a la solidaridad de la militancia social, que fue conformada una organización acá de Capital que se llama Resistencia Com, un grupo de amigos que se organizaron y recaudaron fondos para que podamos tener una radio propia. Entonces el Estado no es que nos dio la herramienta como para poder decir, aquí tienen la radio, hagan un programa cultural que a ustedes le conviene. Entonces es una deuda que el Estado tiene que mirar y escuchar nuestra voz para que no nos miren como enemigos, porque nosotros no somos enemigos de nadie. Tampoco no nos consideramos actores principales de una política participativa en esta discusión de los partidos políticos, porque estamos fuera, estamos desesperados por sobrevivir, no tenemos agua, no tenemos acceso a la salud, no tenemos regularizados los DNI, o sea, montones de cosas que queremos resolver primero y después discutir con los partidos políticos nuestras propuestas. Pero primero queremos estar bien, porque uno no puede discutir una política cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando está enfermo. No podés discutir a un profesional porque no tenés la capacidad de estar así atento a proponer cosas que le sirva a la sociedad. Por esa razón queremos organizarnos primero
y también conformar una organización de base que sean los mismos indígenas, sean los actores principales de poder determinar su propia política interna. Félix, gracias por venir. Igualmente, gracias por el espacio. Va- Se está manifestando contra la injusticia que la padecemos día a día en el interior del país. Está bien, pero esos son conceptos bastante generales. Sí. Cuando le dice, bueno, puntualmente, ¿qué es lo que está pasando? Puntualmente lo que está pasando es el tema territorial, que es el eje central de la discusión que nosotros estamos arrastrando, porque después de la represión del día 23 de noviembre de 2010, hasta ahora no hemos sido escuchados ni atendidos los reclamos que venimos haciendo. Y eso a nosotros nos duele mucho porque a pesar de que hemos cedido siempre, escuchando las propuestas que nos dan los estados. Y en tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos, estamos aquí con Félix Díaz, el líder de los QOM. ¿Cómo le va, Félix? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Ernesto. Un gusto nuevamente poder estar aquí. Gracias por venir primero. A ver, usted está pidiendo que la presidenta de la Nación lo reciba. Si se diera esa oportunidad, es evidente que ella no quiere hacerlo, pero vamos a suponer que se diera esa oportunidad, ¿usted le diría qué cosa? Bueno, nosotros lo que le diríamos a la presidenta es que nos escuchen y que aplique los derechos constitucionales que ya están establecidos y que empiece a dar participación a los pueblos indígenas, porque no es solamente la comunidad QOM la que reclama, sino que todo el pueblo indígena, pero no se avanzó ni un paso. En un momento usted se reunió con Randazzo. Sí, en el año 2011 tuvimos un acercamiento hacia el ministro del Interior y se comprometieron 4 puntos, el de poder resolver el tema de la representación, que es